Bueno, antes de darles el nombre de este mensaje, quiero que nos vayamos a Primera de Samuel. ¿Sí? Vamos a Primera de Samuel, al libro allá en las Escrituras, en la ley, los profetas y los salmos. Nos vamos en esta ocasión a los profetas, donde el Señor Jesucristo nos enseña que debemos siempre ir a buscarlo, en la ley, los profetas y en los salmos, en las Escrituras. Y nos vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12. Versículos 1 al 25. Antes de que empecemos a leer las Sagradas Escrituras, para que podamos entender un poquitico este pasaje, este capítulo que vamos a leer, quiero que nos centremos un poquitico en las Escrituras, para que podamos entender a partir de esta lectura. Aquí vamos a ver al profeta Samuel, profeta de nuestro Señor Jesucristo. Profeta que el Señor Jesús ponía su palabra en sus labios para que llevara el mensaje a su pueblo. El pueblo rebelde, este pueblo que venía con rebeldía después de que el Señor los saca de Egipto, empezaron a pedirle al Señor Jesús que le diera un rey, porque ellos querían un rey como todas las otras naciones que tenían un rey. Y se olvidaron que el rey de ellos, el rey de gloria, era Jesús, es Jesús. Entonces, la Escritura me enseña que el Señor se entristece porque ellos querían un rey, porque nosotros siempre estamos buscando cosas para ver, imágenes y demás, porque nosotros queremos tener esa figura que ver, por eso nos volvemos tan idólatras. Entonces, el Señor les dijo, bueno, ustedes quieren un rey terrenal, les va a pasar esto, todas las cosas que no tienen al estar gobernados por la presencia del verdadero rey del universo, que su nombre es Jesús. Y el profeta, obviamente, cuando llevaba el mensaje, pues empezó a tener problemas, empiezan a hablar mal del profeta, a murmurar contra el profeta, etcétera, 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 al punto que el profeta los centra un poquitico y les hace una serie de preguntas que ustedes mismos se van a dar cuenta en este capítulo. Vamos a leer entonces en el nombre poderoso del Señor Jesús esta escritura que dice así: dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él le dijo, el Señor Jesús es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor,
el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron al Señor Jesús, su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor Jesús envió a Jerobaal y a Barak y a Jefte, a Samuel, y los libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitáis seguros. Y habiendo visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor Jesús, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si temieras al Señor y le sirvieres y oyeres su voz y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor Jesús, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor Jesús vuestro Dios, haréis bien. Si no oyeres la voz del Señor y si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor Jesús estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor Jesús, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó al Señor Jesús, y el Señor Jesús dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor Jesús tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor Jesús, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor Jesús y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces, mire todo esto, quería que ustedes vieran y vivieran este plano de esta situación que se formó con el pueblo de Israel por haber pedido un rey. Entonces, como podemos ver, el mismo profeta Samuel les preguntaba: ¿ustedes han visto, tienen algo que acusarme a mí? O sea, porque ya se oía que estaban hablando mal de él. Pero mire lo hermoso y que es lo central de este mensaje hoy, el punto céntrico de esta predicación hoy, está ahí en el versículo 23. Dices así: así que lejos sea de mí que peque contra el Señor Jesús, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ojo, cesando significa dejar de hacerlo, parar. El profeta nos está enseñando hoy claramente en las Escrituras que el no orar es pecar.
Está clarito ahí, dice, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesús, cesando de rogar por vosotros. La palabra oración, o la palabra orar, tiene, se desarrolla en las escrituras en dos lenguajes. Uno es el hebreo y el otro es el griego. Nosotros sabemos que las escrituras fueron escritas en esos idiomas. Entonces, en el hebreo, la palabra que utilizó aquí el profeta, que significa, que dice, cesando de rogar, la palabra rogar que ustedes están viendo allí, viene del hebreo tefilá, tefilá, T-E-F-I-L-A, con tilde en la A, tefilá. Miren lo que significa esta palabra. La palabra oración en el hebreo tefilá significa intercesión, súplica, ruego, pedir. En ese orden de ideas, si leemos lo que el profeta Samuel dice, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesús, cesando de tefilá, o sea, de orar, o sea, de rogar, pedir, suplicar. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Estamos bien por ahí? Y en el griego lo vamos a encontrar con la palabra en el original proseuchomía, proseuchomía, con tilde en la U. P-R-O-S-E-U tilde J-O-M-I-A, que significa suplicar, orar fervientemente, pedir, adorar. Entonces, la prédica trae hoy como mensaje, ¿no? El título del mensaje de hoy es: el no orar es pecar, es pecar. Y es aquí donde yo quería que llegásemos. La mayoría de los predicadores invita a la congregación a orar. Por ejemplo, yo empecé hoy. ¿Quién quiere orar para empezar este mensaje? Y yo alcanzaba por ahí a oír grillos que hacían. Nadie decía nada de, venga, le digo, 33 personas mal contadas, 50 personas por 2 o 3 que hayan en casa. Como 40, 50 personas están y nadie se levantó a orar. Y este llamado del Señor Jesús hoy es solo una hermana que casi siempre es la que está orando. Y el Señor ese mandamiento es para todos. Cuando el Señor dice, clama a mí, cuando el Señor Jesús te dice a ti, clama a mí, eso se llama clamor, súplica, es el mismo hebreo que está escrito en el original, tefilá, o sea, ora a mí. Es un mandato del Señor. Por eso el profeta profirió estas palabras: lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesús, cesando de rogar por vosotros. Ojo. Y esos vosotros que se está refiriendo el profeta eran personas que estaban hablando mal de él. Lo estaban señalando, estaban murmurando de él. Y nos deja una gran enseñanza aquí nuestro Señor Jesús por medio del profeta. Y es que yo no tengo que hacer, yo no tengo que hacer acepción de personas en la oración. Oro por este que me cae bien, por el que me cae mal, no. Es al contrario. El Señor te está instando a orar por todos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y eso es un deber de aquella persona seguidora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y verdadero Dios. Es un deber hacerlo. Y normalmente la mayoría de nosotros
la mayoría de nosotros, y sobre todo los que estamos en online, estamos dejando a un lado, y no solo los de online, los que están en presencial también. Hoy hablaba con ellos, porque yo también me incluyo, porque es que yo no me vengo a parar a mostrarme a mí como el más. No, soy el primer pecador de todos ustedes. La cuestión es que tenemos que estar todos los días tratando de morir a todas esas cosas que nos impiden estar en la presencia del Señor Jesús. Entonces, yo también a veces, nosotros pecamos a veces en casa que oramos cuando tenemos a una persona invitada en el comedor, vamos a orar por los alimentos, vamos a dar gracias, pero cuando hay veces que uno está solo, uno empieza a comer, porque es que uno empieza con el afán diario, uno no se acuerda de que ese alimento que está puesto ahí es por una gracia divina, por la voluntad de nuestro Señor Jesús. Aún que tú respires y yo respiro, es la voluntad del Señor Jesús. Orar significa estar hablando con el Señor a todo momento, a cada instante. Que si tú vas en el carro, vas solo, tienes de copiloto al Señor Jesús espiritualmente, puedes hablar con Él porque Él lo llena todo. Y es esa la parte de la fe que nosotros debemos tener. Vea, el apóstol Tomás tuvo que ir a poner los dedos en la llaga, meter en las manitos horadadas de nuestro Señor Jesús y en el costado meter los dedos, y cuando dio cuenta que sí eran las heridas, dijo: oh, Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor Jesús: porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos que orar, porque si creemos que el Señor Jesucristo existe, debemos nosotros caminar con esa verdad a flor de labios, estar orando. Es la mejor manera de nosotros poder aseverar que nuestro Señor Jesús existe, que no necesitamos de estarlo viendo, porque sabemos que Él es espíritu y lo llena todo. Que lo vamos a ver, sí, es una promesa grandísima, y si Él dijo que íbamos a estar en su presencia, vamos a estar en su presencia todo aquel que obedezca sus mandamientos, ¿cierto? Debemos pensar como seguidores de nuestro Señor Jesucristo que el orar es uno de los mayores privilegios que tenemos en nuestra vida. Es un privilegio poder orar. Orar es hablar con el Señor Jesús. Orar es un acto de fe. Oramos porque creemos que el Señor Jesús nos oye, porque creemos en Él. Oramos porque el Señor Jesús nos ha invitado a hacerlo. Fuera de que nos da un mandamiento, nos invita a hacerlo. Mire en Jeremías 33:3. Es una cita que usamos mucho de cliché. ¿Sí? A veces como para chicanear delante de algunas personas que conocemos un poco las escrituras, y como dice la escritura, clama a mí y yo te responderé en Jeremías. Pero tú estás clamando al Señor verdaderamente, tienes fe al pronunciar esas palabras. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Miremos Jeremías 33:3. ¿Cierto? Jeremías 33:3 dice claramente: clama a mí. Y mire lo que significa en el original, es tefilá a mí, porque en el original está escrito la palabra hebrea tefilá, que es para oración. Entonces significa ahí ora a mí, porque ese clama viene del griego, del hebreo tefilá, que significa suplicar, rogar, pedir, clamar. Entonces lo leeríamos tefilá a mí, o sea, clama a mí, o sea, ore a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire mi hermana y mi hermano, el Señor Jesús es tan hermoso que escucha nuestras oraciones, nuestro clamor, y nos ha empezado a mostrar cosas que mucha gente todavía no conoce. Tantas cosas que el Señor nos ha revelado en esta pequeña congregación, en este remanente pequeño. Y como este remanente pequeño hay varios en el mundo, y el Señor le plació revelarnos, demostrarnos cosas grandes. Por ejemplo, mostrarnos ese engaño tan grande de la Trinidad. Cuando ya el Señor nos muestra esa mentira y se presenta a Él como el verdadero Dios y nos enseña, ya todo lo demás viene fácil. Es fácil soltarnos de cualquier otra doctrina porque el Señor Jesús es fiel a aquellos que claman a Él, pidiendo con fe. ¿Me hago entender? La falta de oración puede indicar que estamos siendo renuentes a perdonar. La falta de oración nos enseña eso, que somos personas que no queremos perdonar. Seguimos peleando con eso, renuentes a perdonar, porque eso que dijo el profeta, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesús, cesando de orar, de rogar por vosotros, está mostrando que el que ora tiene que perdonar, porque es imposible que una persona ore sin perdonar. Les garantizo que esa oración no va a pasar del techo, porque el Señor dice eso, nos lo dejó escrito por medio del profeta, que lejos sea de mí que yo peque contra el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a trabajar en cada mañana, en cada despertar, en vez de hacer lo que a veces hago yo, que a veces lo primero que se levanta es coger el celular, sí, apagar la alarma, pero inmediatamente uno manda el dedo a mirar qué está escrito, sí, y lo primero que hay que hacer es, al abrir mis ojos, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de seguir viviendo, darme cuenta que estoy en un techo. El Señor dice que teniendo techo y comida estamos de unos por bien servidos, que somos ricos teniendo eso. Y nosotros no oramos, se nos olvida orar, estamos esperando siempre que llegue el día de la predicación o el estudio, y como que esos son los únicos días que yo me acuerdo que el Señor hay que adorarlo, hay que hablar con Él todos los días, a cada momento, porque si no, nos va a pasar lo que dice aquí el profeta, vamos a empezar a pecar porque estamos dejando de orar, sobre todo por el que se levanta contra mí como enemigo. La escritura nos va a mostrar eso hoy. Vea, yo le voy a mostrar hoy, pero antes de ir, yo creo que vayamos a Mateo 6:7. En el libro de Mateo 6:7 dice así. 6:5. Les decía esta mañana y les digo a ustedes hoy que antes de ir a esta parte de la escritura, a estas citas, atrás viene una cantidad de cosas que el Señor nos está enseñando para que nosotros tengamos una oración eficaz, que es lo que el Señor está demandando de mí. Y atrás habla el Señor, por ejemplo, en el capítulo 5, por ejemplo, 39, capítulo 5, versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo,
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ya que el Señor ya me empieza a centrar en lo que es una verdadera oración. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. El Señor en el 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad, o sea, tefilá, interceder, suplicar, rogar, pedir, ¿sí? Por los que os ultrajan y os persiguen. Mire cómo viene atrás todo esto para que podamos entender un poquitico cuando el Señor dice en el capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. O sea, el Señor me está diciendo, no haga lo que viene atrás que hacen los otros, que no ponen la mejilla, sino que les dan más encima, que no oran por los enemigos. El Señor les está diciendo, no haga como esos hipócritas, ¿sí? Que se paran en las esquinas y en las sinagogas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Mire que el Señor nos está centrando, porque Él nos va a acercar a una oración que todo el mundo ha tergiversado y piensa a unas citas, a unas palabras que el Señor nos dio y piensan que eso es una oración que el Señor nos mandó a hacer. No hay una oración como tal en las Escrituras como modelo que le diga a usted, para el dolor de muela, ore así. Para que tengan finanzas como ahora en las iglesias de prosperidad, oren de tal manera. No, como tal no hay. El Señor sencillamente nos está centrando en que tenemos que estar caminando en santidad, tenemos que estar perdonando, tenemos que estar para que esa oración, o sea, ese diálogo que yo tengo con el Señor, sea escuchado, para que el Señor me preste atención a mí. Es eso. Y por eso nos dice que no usen vanas repeticiones. Y abajo empieza una oración que dice Padre nuestro, y que pensamos que es una oración y la empezamos a repetir sabiendo que el Señor ya escribió ahí arriba antes. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así. Padre vuestro que estás en los cielos, no es un modelo de oración que tú tengas que repetir. Eso que dice que ore así significa que te estás centrando a ti, que tú sepas que Jesús es el Padre celestial que está en el cielo, que tú reconozcas eso para cuando empieces a hablar, a orar con Él, tengas seguridad de con quién es que estás hablando. No estás hablando a otro Dios, solamente hay un Dios, su nombre es Jesús. Ya hablamos hace rato una prédica que habla sobre qué es venir a tu reino, qué es hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Arriba como en el cielo, como aquí en la tierra también. Ya sabemos qué es eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No está hablando de la papa, de la yuca, de la carne, está hablando de este pan. ¿Se acuerda que hablamos que este es el pan de vida? Este es el alimento que necesitamos. Perdona nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, o sea, yo Padre, siempre que me aparezca ahí, para que no tengan duda, que es que están hablando de dos, vuelvo y lo aclaro, nunca me cansaré de aclarar eso. El original nunca está hablando vuestro Padre, dice yo Padre, os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mire que normalmente, generalmente, cuando el Señor Jesús habla de orar, siempre está hablando de perdonar. No notamos aquí que es cerrando parte de ese capítulo, habla de que si yo no perdono, Él tampoco me va a perdonar. Lo mismo sucedió allá en Mateo 18. Miren, en Mateo 18, el Señor estaba hablando de una cosa y se metió Pedro y le dice, Señor, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor, o Pedro estaba en otro lado, o le estaba entendiendo perfectamente lo que el Señor quería decirle con base en la oración. Miremos Mateo 18, 19, mire, todo ese capítulo habla del perdón. Por eso en ese capítulo tergiversaron en el capítulo 18 que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está hablando de perdonar, de perdonar. Por eso aquí en el 19, capítulo 18, versículo 19, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, tefilá, prosejomía, o sea, pedir, adorar, orar fervientemente, suplicar, rogar, interceder, eso significa orar. Entonces, lo que está escrito aquí en el original es 18-19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, o sea, que oraren, que se pusieran de acuerdo en la oración de lo que van a pedir, ¿cierto? Les será hecho por yo Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mire lo que pasó en el 21, mire lo que aparece Pedro diciendo. Entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, démonos cuenta aquí que siempre, acabamos de ver en Mateo capítulo 6, y vamos a mirar que siempre que el Señor habla de oración, habla de perdonar, de perdonar. Aquí fue clarito cuando dijo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, que tefilá, que oren, que supliquen, que ruegan, que piden, ahí dice. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, mi hermano y mi hermano? Entonces, le voy a dar unas 2 o 3 citas que hay muchos ejemplos en la Escritura que el Señor nos ha dejado para que podamos practicar, ejercer esa oración verdaderamente con eficacia, y es por medio del perdón, que dice así. Tengo en el libro de Números una situación que sucedió, que puede suceder en nuestra familia. Hoy.
23 de abril del 2022. Todavía usted que está sentada ahí, usted que está sentado ahí, todavía está enemistado con su hermana, con su hermano, con su papá, con su tío, con su madrastra, con su padrastro, con cualquier familiar, y están distanciados porque hicieron chisme contra usted, porque es que dijeron que es que usted no sé qué, que usted sí sé cuántas, y entonces, ay, yo no voy a de mi familia porque eso es uno solo chismeadero, yo ni los quiero ver. Y eso manejan la escritura al derecho y al revés, y repiten citas y cantan, y cantamos, dijo el otro, pero no estamos ejerciendo lo que la escritura me está mandando. Aquí también me va a mostrar el Señor un problema entre familia, entre familiar, porque el Señor también nos advirtió que nuestros enemigos iban a hacernos de nuestra propia casa por causa de su nombre, pero nunca nos dijo que teníamos que ignorarlos o quitarnos de al lado de ellos. Al contrario, dice el profeta, lejos sea de ustedes y de mí que pequemos contra el Señor Jesús dejando de orar por ellos. Ahí está escrito, 1 Samuel 12:23. Lejos sea de que ustedes y yo pequemos contra el Señor Jesucristo, cesando de orar y rogar por vosotros y sobre todo por nuestros hermanos de carne, de sangre, nuestros hermanos de la familia, mi tía chismosa. ¿Quién soy yo para juzgarla? Tengo que ser movido de misericordia y tengo que perdonar. Es más, nótese que este capítulo de 18 que estábamos viendo, antes dice, si su hermano peca contra ti, ve tú. Sí, es que el Señor te manda a ti primero, antes de que llegara el apóstol Pedro a decirnos, Señor, entonces ¿cuántas veces debo perdonar? Cuando el Señor dice que nos tenemos, que cuando dos nos pongamos de acuerdo en oración, el Señor nos va a escuchar. Por eso en este momento usted tiene que ponerse de acuerdo con su familia. ¿Ya cuántos años más vas a esperar? ¿Cuántos años vas a esperar? Tú piensas que tus oraciones están saliendo, no pasan del techo hasta que tú no perdones a tu familia, a tu familiar, a tu amigo, a tu cuñado, a tu yerno. Y entonces dice la escritura en el libro de Números, ¿cómo el libro de Números? El libro de Números, lo siguiente. Ya vamos para los números. Eso, Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Mire lo que pasó aquí. Vamos a leer. ¿Listo? El libro de Números, la ley, los profetas y los salmos. María, 12:1, mis hermanas, mis hermanos. Números 12:1-16. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Usted me preguntaba esta mañana, pastor, ¿qué es cusita? Yo le digo, una cusita, no es así. Mujer cusita viene derivada de esta etnia Cus, que Cus significa, es una mujer de Etiopía, de africana, ascendencia afroafricana, de color, que nosotros llamamos negros, como en nuestra costa pacífica en Colombia. Eso es una mujer cusita. Entonces, parece ser que Moisés tenía a su esposa, parece ser que ella había enviudado y tomó como esposa a esta etíope. Y sus dos hermanos empezaron a murmurar, como a veces nos pasa a nosotros. ¿Cómo mi hermana se fue a fijar en semejante pegote?
¿cómo mi hija se fue a fijar en ese marihuanero? Entonces nosotros, así estaban haciendo ellos, así estaban haciendo estas personas, los dos hermanos de Moisés, María y Aarón, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, como quien dice, vea lo que está haciendo mal, ¿acaso es que estamos necesitando de él? Nosotros también hemos orado. Pero es que resulta que el Señor no había escogido a ellos, sino el ungido en este caso. Ese Moisés, el Señor lo escogió a él y él fue el que lo puso a llevar a ese pueblo. Así de sencillo. 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor Jesús a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces el Señor Jesús descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor Jesús, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor Jesús se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No queda ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó, tefilá. Entonces Moisés, tefilá, o sea, la palabra que está escrito en el original para denotar oración. La palabra oración en el hebreo es la palabra tefilá, y el significado es suplica o súplica, ruego, petición, pedir, intercesión. Entonces miren lo que dijo acá Moisés. Entonces Moisés tefilá, oró. Esa palabra clamó en el original es oró, o sea, tefilá. Oró al Señor Jesús diciendo, te ruego, siguió orando, porque esa palabra misma, te ruego, es tefilá, rogar, pedir. Oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo el Señor Jesús a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Si notamos que aquí lo más importante, Aarón, por lo menos Aarón reconoció que había hecho mal y pidió disculpas a Moisés. Pero miren lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Oró por aquellos que murmuraron contra él. Así como quizás esa tía tuya, tu hermana, murmuró y habló contra ti, y llevas como 5 años que no le hablas.
Eso está mandando el Señor Jesús. No, el Señor dice que lejos sea de usted, que usted peque contra el Señor por parar de orar por esa hermana, por ese familiar. Aquí nos muestra claramente que Moisés oró por su familiar, por su hermana, le rogó al Señor que le quitara esa lepra. Y el Señor le quitó la lepra. Pero de todas maneras tuvo un castigo. ¿Me hago entender? El Señor siempre dice más adelante que toda oración con súplica y ruego el Señor la va a escuchar. Vamos a ver otro caso de que la oración va ligada al perdón. Primera de Samuel 1. Y aquí nos vamos a encontrar con el nacimiento del profeta, de este profeta Samuel. Ya que el Señor nos mueve ya. Aquí ya cuando Samuel profirió estas palabras, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesús, cesando de rogar por vosotros. Ahí él ya estaba viejo y canoso, él mismo lo describió ahí. Y ahora vamos acá en la escritura cuando nace ese profeta. Pero mire lo que aconteció con su madre. Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efreteo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de uno era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor Jesús de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor Jesús. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, aquella que tenía hijos, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor Jesús no le había concedido tener hijos. Y su rival, ojo aquí, y su rival, ¿quién es su rival? Penina, la otra esposa del Cana, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. En cierta manera se mofaba a ella de que yo sí puedo tener hijos, usted no. Yo sí hago feliz a mi familia, usted no. Sí. Y entonces, 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba. Cada vez que se hacía este proceso, esta mujer la irritaba, la entristecía, se burlaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor Jesús y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente,
delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. No, mire, ella, por ejemplo, ¿sí? Murmura, lanzamos juicios sin tener bases fundamentadas, debe estar borracha. Entonces, 14, le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel le otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ojo, vamos a seguir ahí leyendo. Ese contacto con el Señor Jesús me tiene que llevar a eso. Ese diálogo con el Señor Jesús me tiene que llevar a un cambio de mi actitud, de mi vida. Como pasó aquí con Ana. No comía, se entristecía, pero cuando tefilá, o sea, suplica, ruega, ora al Señor Jesús, ya hay un cambio en su vida. Y levantándose, 19, y levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía el Señor. Después subió el varón, Elcana, con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes y solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor Jesús. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor Jesús. Todos los días que viva será del Señor Jesús, y adoró allí al Señor. Vea qué ejemplo tan grande. Cuando apareció en la escritura que Ana profirió alguna palabra contra Penina. Nunca. Su oración fue concreta. Su oración fue pedir algo que ella necesitaba, no difamando de otra persona. Es una manera de mostrar que ella perdonó a esta mujer. Con el solo hecho de que ella dice la escritura que ella comió y no estuvo más triste, significa que perdonó a esta mujer. Por eso esa oración fue escuchada, porque la oración va totalmente ligada con el perdonar. En Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles nos vamos a encontrar con otro caso de una oración en el cual el Señor nos enseña muchísimo.
por medio de Esteban. Hechos 7. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54. Antes de leer, quiero que nos centremos un poquitico. Esteban fue escogido, es un diácono que fue escogido por los discípulos del Señor Jesús para que ayudaran a atender las mesas y todas las personas que venían en cantidad recibiendo el mensaje de salvación. Y este joven, la escritura lo menciona que era seguidor del Señor Jesús, respetuoso, conocedor de las escrituras. Y se le presentó a los fariseos porque le preguntaron, le digo a dónde nos vamos y verá, y le preguntaron. El sumo sacerdote dijo entonces, cuando arrestaron a Esteban, ¿por qué lo arrestaron? Porque él empezó a decirles que ellos habían matado al Señor Jesús y empezó a predicarles desde el Génesis hasta, o sea, les explicó las escrituras, les habló sobre la ley, los profetas y los salmos, les dijo todo, les predicó el plan de salvación del Señor Jesús, que ellos mataron al Creador. Y entonces mire lo que les pasó cuando Esteban, predicándoles esto, que hicieron ellos. 54. Hechos 7, 54. Mire lo que pasó con estas personas cuando escucharon a Esteban predicarles. Oyendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que les dijo Esteban. Hechos 7, 54. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba sentado en su trono. Eso es lo que significa la diestra de Dios, sentarse en su poder. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, al Hijo del Hombre, es otro título que tiene Jesús, sentado en su trono. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece el apóstol Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, y él consintió esa muerte. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mire, mi hermana y mi hermano, usted puede imaginarse, no sé si usted alguna vez se ha machacado con un martillo o se ha tropezado así con el borde de la cama y le ha cogido el dedo chiquitico de la esquina que le duele a usted. Y mejor dicho, que usted tiene que controlar para que no le salgan malas palabras de ese dolor tan tenaz, o se ha dado contra una canilla, contra una escalera. En fin, le puedo enumerar 50,000 golpes y dolores que usted ha sentido una vez. Esta fractura, esta cicatriz, me recuerda ese dolor que yo sentí cuando me partieron la mano. No es nada, pienso, comparado con muchas pedradas, una sola pedrada en el cráneo, sus huesitos, sus ojos vueltos nada, a punta de piedra, a punta de pedradas, dice ahí. Pero mire lo que hizo este señor en su oración, Esteban, lo que hizo en la oración. Él está en todo el derecho de renegar contra toda esa gente, de insultarlos,
por todo ese dolor que le estaban causando. Pero mire cómo termina acá. Dice, Hechos 7:60, y puesto de rodillas, imagínese su cuerpo magullado de tanta pedrada, tefiló, proseujomía, suplicó, oró fervientemente, pidió, adoró, rogó. Eso es lo que está escrito en el original, porque dice clamó, o sea, tefilá, oró, rogó, clamó, suplicó, a gran voz, no hay entre dientes, no, a gran voz. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muere clamando por los que lo estaban linchando, por los que lo estaban matando. ¿Estamos entendiendo, mi hermana y mi hermano, este mensaje de salvación que el Señor nos está trayendo hoy? Que ya usted vaya sintiendo como yo y todos los que estamos escuchando este mensaje, que lejos sea de usted que usted peque contra el Señor Jesús, dejando de rogar por aquellos que te hacen mal. Por eso el profeta profirió esas palabras con esas personas que hablaban mal de él. Lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesucristo, cesando de rogar, o sea, de tefilá, de pedir, de suplicar, de orar, que yo deje de orar por vosotros, dice el profeta. Entonces, hoy tenemos que estar nosotros en nuestro corazón pidiéndole al Señor Jesús eso, que lejos de nosotros esté pecar contra nuestro Señor Jesús, porque estamos dejando de orar y sobre todo dejando de orar por aquellos que pecan contra mí. Vea lo que dice en el libro de Marcos. En el libro de Marcos 11, 25, 26. Libro de Marcos 11, 25, 26. Ya lo voy a encontrar por aquí. Once, 25, 26. Libro de Marcos, capítulo 11, versículos 25, 26, dice así. Y cuando estéis orando, vuelve el Señor Jesús en la Escritura a mostrarnos que la oración va seguida de perdonar. Y cuando estéis orando, dice, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también yo, Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco yo, Padre, que está en los cielos, os perdonaré vuestras ofensas. Ya como la Escritura va totalmente amarradita. Totalmente. Por eso allá en los profetas, el profeta Samuel nos dice al día de hoy, nos dice en el día de hoy, que lejos esté de nosotros pecar contra el Señor de Jesús por dejar de rogar, de orar por los demás. ¿Vamos bien ahí? Entonces el Señor me está centrando. Vuelve otra vez como vimos allá en Mateo, que si yo no perdono, el Señor no me va a perdonar, como pasó allá en Mateo 18, que el Señor le dijo a Pedro que debe perdonar hasta 70 veces 7.
pero que cuando se pongan de acuerdo en oración, tienen que perdonarse. Y aquí otra vez nos muestra toda la escritura con el ejemplo de María y Aarón que difamaron, hablaron mal de su hermano. Esta mujer que se burlaba de otra hermana. Este hombre que fue atropellado, que fue maltratado, fue acallada su voz por predicar que el Señor Jesús es el Rey de Reyes, el Padre Eterno, el Todopoderoso, el que es, el que ha de venir, nuestro único Dios, su nombre es Jesús. Por decir eso, Esteban lo apedrearon y lo mataron, pero antes de morir oró, clamó al Señor, porque lejos estaba de Esteban pecar contra el Señor Jesús por no orar por ellos. Y la palabra es tan clarita que nos muestra tan así, tan clara, la escritura nos muestra qué es lo que debemos hacer, pero nosotros como que es hacer a nuestra manera, hacerlo como yo pienso, porque es que pensamos que el Señor Jesús piensa como yo, y el Señor Jesús dice que nuestros pensamientos no son como los de Él, que los de Él son más altos. Y vuelve y nos entra aquí en Marcos y nos dice que cuando yo esté orando, tengo que perdonar. Y cuando estés orando, perdonad. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenemos algo en contra de alguno. Para que nuestro Señor Jesús nos perdone a nosotros también en el cielo. Y también Él perdone nuestras ofensas. Amén. Voy a regalar unas citas acá que me van a ayudar. Yo sé que ustedes me escuchan perfecto, entonces me escuchan perfecto, pero yo voy a tratar de escuchar porque se escucha la voz muy pacífica la de ustedes. Menos mal que aquí no hay tanto ruido y los alcanzo a escuchar. Entonces yo le voy a pedir, por ejemplo, de los hermanos que están aquí conectados, por ejemplo, Orlando. ¿Dónde está Orlando? Mi hermano Orlando Quintero, ¿está por ahí? ¿Aló? Pastor Luis Eduardo, buenos días. Muy buenas noches por aquí, buenos días por allá, mi hermano. Es tan amable, usted me puede regalar. Colombia, Sudamérica. Mateo 26, 41. Ya le digo cuándo empezamos, mi hermano Orlando, gracias. ¿Mateo qué? Mateo 26, 41. Mi hermana Mari Salazar. Primera de Juan 5, 15. ¿Sí? Miremos, por favor, mi hermana Jenny Ardila. Mi hermana Jenny Ardila. Filipenses 4, 6, 7. Mi sobrina Valeria Pérez, ¿sí está por ahí? Sí, señor. Pero, mi amor. Hechos 2:42. María Fernanda, ¿está por ahí? ¿Sí está por ahí, Mafe? Sí, sí, señor. Hola, Mafecire, Maferile, lídelo. Por favor, Colosenses 4:2. Bueno. Hágame favor. Glorita por allá en Moniquirá, ese pueblo bello. Sí, señor, aquí estoy. Gracias. Primera de Pedro 4:7.
4, 7. ¿Sí? Ya, sí, señor, gracias. Bueno, primo hermano. Ah, primo hermano. Primo hermano, buenas noches. Buenas noches, mi primito. El Señor Jesús me lo bendiga. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Sí, señor, sí, señor. Entonces, empecemos con ese orden, Orlandito. Después el otro que nombré de segundo. Después el 5, tercero, 16, así hasta 18. llegar hasta el primo. Los escucho, Primo, Señor. primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Sí, Señor. Exactamente Bueno, esas coordenadas. gracias. Bueno, Orlandito, lo escucho. Mateo 26, 41. Sí, Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Vea, el Señor nos dice que tenemos que estar velando, estar vigilantes y orando. Tenemos que estar orando a cada momento, porque si no, nos vamos a desviar. Pero ya tenemos bien claro cuando está hablando de esa oración, que es rogar, suplicar, va de la mano de perdonar. Cuando yo he perdonado, tengo esa libertad, esa opción de orar para que el Señor me pueda escuchar, porque si no mi oración no va a pasar de mi techo, no va a salir de mi casa esa oración. Mi oración va a ser eficaz cuando yo ya he perdonado. Entonces, todas esas palabras que vamos a oír de oración en este momento, ya nosotros, el Señor nos explicó que nosotros lejos debemos estar de pecar contra Él si dejamos de orar por aquellos que pecan contra nosotros. ¿Estamos? Entonces, seguimos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Mm? Sí, ok, yo la leo. ¿Quién tiene primera de Juan? Marisa está por ahí. Entonces, que me lea por favor Ginette Arcila. ¿Está por ahí mi hermana Ginette? Primera de Juan. Es Amén, más, pastor. puede Buenas leer Primera noches. de Juan 5, 14, 15. ¿Sí está por Buenas ahí, noches, Jenny? pastor. Gracias, Andrés, Jenny. porque el pastor no me oye. Señora. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Ginette. Sí, primera de Juan 5:15. 5, 14, 15. 5:14-15. Bueno, palabra de vuestro Dios y Padre, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Esta es la confianza que tenemos en el Señor Jesús de Nazaret, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Es eso, la oración va totalmente en plenitud, en confianza de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener esa confianza de que Él le hay, de que Él existe, de que Él lo llena todo, para que podamos tener esa respuesta en nuestra oración. ¿Ok? ¿Quién sigue? Filipenses 4:6. Filipenses. ¿Quién tiene Filipenses 4, 6, 7? Primo, lo tiene Jenny, pero está trabajando, ella está escuchando, entonces yo lo leo. Por favor. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Mire que dice
no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego nos presentamos las peticiones a nuestro Dios, su nombre es Jesús, dándole gracias, y la paz de ese Dios, su nombre es Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él, en Cristo Jesús. Por nada estemos afanados. Si tenemos la opción, la bendición de poder hablar con Él, de orar, de suplicar, dice que el Señor cuidará nuestros corazones y Él nos va a dar esa paz que sobrepasa ese entendimiento humano de todas las cosas que nosotros le pidamos. ¿Quién sigue? Colosenses, ¿quién tiene Colosenses? Valeria no, Valeria tiene Santiago. ¿Así Valeria, Yo. Colosenses 4.2? No, Valeria. señor. Yo Hechos. tengo Colosenses 4:2, pastor. ¿Quién? Mafe. Sí. Dice, Por favor. perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. ¿Sigo? Orando Dediquémonos también a al la mismo tiempo oración. por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Amén. Qué cita tan hermosa como toda la escritura que hemos leído. Colosenses 4.2, perseverar en la oración. Gracias, Mafecita linda. Señor Jesucristo me la siga bendiciendo. Amén, pastor, gracias. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Muy bien. Hechos, ¿sí? ¿Quién tiene la cita del libro de Hechos? Y perseveraban Valeria. en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en partimiento del pan y las oraciones. Compartiendo unos con otros, compartiendo unos con otros en repartimiento de este pan, de esta vida, que es la escritura, orando unos con otros. Gracias, sobrina bella. Señor me la bendiga. Qué alegría verlos congregados en torno al Señor Jesús. ¿Quién sigue? Gloria. Primera de Pedro 4:2. 4:7. 4:7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Amén. El Señor también nos insta que ya los tiempos están muy cercanos, están muy cortos y que tenemos que estar velando, estar orando a cada instante. Gracias, suegra, Señor Jesús me la bendiga. ¿Quién más sigue? Primo, Primito hermano. Primera de Tesalonicenses dice, está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a todo, porque esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo con vosotros. Amén, mi hermano, amén, amén. Dice la escritura, claro, estén siempre alegres, o sea, estemos siempre alegres, orando sin parar, dando gracias a Dios en toda situación, en toda circunstancia, sean buenas o sean malas, hay que dar gracias al Señor. Mire que cuando yo escucho estas citas, uno tiene, para poder emitir estos juicios, estas palabras, uno tiene que haberlo vivido. Yo tomo cada experiencia que el Señor me pone en mi vida para poder predicar, no para dármelas que soy más que cualquiera de ustedes, no, que yo no puedo hablar de algo que no he vivido, es eso lo que pasa. Cuando yo estaba botado en el
piso con esa mano torcida al otro lado, digno en mi corazón darle gracias al Señor Jesús. Decirle, Señor Jesús, gracias porque me miraste. Tú sabes por qué me has fracturado la mano, solo tú lo sabes. Y con el solo hecho que eres tú, mi Señor Jesús, el que se hace la voluntad tuya, te doy gracias, mi Señor Jesús. Es eso, en cualquier circunstancia, no porque cuando me va bien, ay, Señor tan lindo, gracias, Señor, gracias, y brincamos y todo, porque pensamos que hay que darle gracias al Señor por solo las cosas buenas. ¿Se acuerda de Job? Cuando la mujer de Job lo vio que ya no tenía plata, que ya no tenía poder, etcétera, y lo vio botado en el piso con lepra y vuelto nada, arruinado. Se le acerca a la mujer y le dice, ¿qué dónde está de Dios que usted, a ver, reniegue contra Dios y muérase? Y él le dijo, como cualquier mujer has hablado, ¿qué? ¿Le damos gracias al Señor Jesús por las cosas buenas y no le damos gracias por las cosas malas? Es eso, dice que estemos siempre alegres, orando sin cesar, dando gracias al Señor en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, para nosotros en Cristo Jesús. ¿Se terminaron ahí? Muy bien. El Señor habla y nos muestra muchísimo y habla de que en Lucas 6:28, para cerrar, mi hermana y mi hermana, Lucas 6:28, la Escritura dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. ¿Sí? Vituperar, que se burlan de usted, que se burlan. Dice el Señor que hay que bendecirlos. Al que me maldice, tengo que orar por ellos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, Mateo 5:44, yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De esa forma podemos decir, como dijo el profeta Samuel, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor Jesús, cesando de rogar por mi enemigo. Mi hermana y mi hermano, lejos sea de nosotros, totalmente apartados de nosotros ese pensamiento de pecar contra el Señor Jesús, porque no estamos orando por los que nos persiguen y por los que nos odian. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos siga bendiciendo